Buenas noches, mi nombre es Javier, soy adicto. Hola, Javier. Buenas noches, compañeros, soy Fabricio, un adicto en recuperación solo por la gracia de Dios. Hola, Fabricio. Señores, buenas noches, mi nombre es Cristian y soy adicto. Hola, Cristian. Bueno, vamos a emitir otro live desde la comunidad porque hay gente que está pidiendo, hay gente que pide que mandemos más terapia como estas, hay gente que se está conectando y la idea es llegar con este mensaje de recuperación y de esperanza para las personas que necesitan, ¿sí? Ya saben cuáles son las reglas, la persona que desea hablar levanta la mano y le damos el micrófono para que hable, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de hoy noche, me he puesto a pensar con todo lo que ha pasado en esta semana y con el tema que hablábamos hoy sobre la gratitud y sobre todas las cosas que nos han venido pasando y viendo cómo cada uno llega con esa desesperación y con ese miedo. El tema de hoy le he puesto hagamos las paces. ¿Qué entienden por hacer las paces? A ver, Leonardo. Buenos días, compañeros, mi nombre es Leonardo y soy un adicto. Hola, Leonardo. Justamente como dicen, no, hagamos las paces. Yo afuera no podía vivir tranquilo, no podía vivir tranquilo, primero físicamente con nadie, familia, amigos, colegio, profesores, con absolutamente nadie, ¿no? Y espiritualmente, mental, no podía vivir ni bien ni conmigo mismo ni con mi poder superior, no podía vivir tranquilo, mis sueños, mis pensamientos me atormentaban y esa era la necesidad que yo tenía hacia despejar mi mente, buscar lo más fácil, ¿no? Y el hagamos las paces me quiere decir de poder estar tranquilo mismo, ¿no? Tener la paz mental que tengo el día de hoy, ¿no? Eso sí me dice. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Dylan y sigo siendo adicto. Hola, Dylan. Para mí, las paces es dejar ese resentimiento, ese odio, ese a veces hasta dolor de otra persona, ¿no? Sino es que hacer las paces es tener paz mental, ya dejar se podría decir soltar ese remordimiento. Gracias, Dylan. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Adrián y soy adicto. Hola, Para mí, hacer las paces es estar en paz con una persona, ya sea conmigo mismo o con otras personas, dejando atrás el dolor o los resentimientos que hubo. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Jeremy en recuperación. Para mí hacer las paces es saber vivir conmigo mismo, ser empático con las demás personas y vivir y dejar vivir a los demás. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, vamos, Diego. David. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Diego, un adicto en proceso de recuperación. Hola, Diego. Para mí hacer las paces es reconocer mi error ante otra persona que tal vez le hice daño, ¿no? Saberme disculpar y para no volver a hacerlo. Ya, bueno. Buenas noches, compañeros, mi nombre es David y soy adicto. Para mí hacer las paces es llegar a un acuerdo de paz, una tregua entre dos partes que tengan un conflicto. Ya, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Paul y soy un adicto. Para mí trata de decirle dejar al viejo hombre y comenzar un nuevo hombre, no solo conmigo mismo, sino con las demás personas. Y más, Pablo también creo. Buenas noches, compañeros, soy Pablo, adicto en recuperación. Hagamos las paces, eso viene de la mano del perdón. Ya. Y hacer las paces va con uno mismo primero, que si uno está en paz con uno mismo, puede hacer las enmiendas y puede estar en paz con el resto de personas que en su momento hicimos daño y no hicimos las cosas como era debido. Al menos en adicción no estuvimos siempre causando problemas. Y ahora en el sano juicio que tenemos, podemos tener el valor y más que nada la confianza en mí mismo que puedo hacer las paces con la gente que hice daño. Ya, perfecto. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Clever, el último.
Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Clever. Necesito un proceso de recuperación. Gracias a Dios y a mi familia me encuentro aquí. Hagamos las paces. Yo podría definir en 2 palabras básicas para mí en lo personal. Primero, aceptación y perdón. Porque si no aprendo a aceptarme y a perdonarme a mí mismo, nunca podría hablar de hacer las paces con nadie. Yo anteriormente siempre culpaba a todo mundo. Culpaba a todo mundo, a mi familia, a todo. Andaba peleado con todos. Si de pronto me peleaba con alguien o alguien no, digamos, no me hacía algún favor tal vez que yo necesitaba, yo decía yo a este man, yo no le perdono. Si el man me hizo una, yo le hago 2. Entonces todo eso pensaba porque andaba envenenado. Entonces por eso digo que pues para hacer las paces, si no tengo una aceptación y un perdón hacia mí mismo, nunca podría ser. 24. Listo. Todo lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo. Han hablado de tregua, han hablado de perdón, han hablado de aceptación, han hablado de estabilidad y de buscar paz mental, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sabemos lo que es hacer las paces? Porque primero tuvimos que estar en una batalla constante. Y aquí cuando nosotros decidimos hacer las paces, primero tenemos que basarnos en nuestros resentimientos. Y esta palabrita que hablamos hace 2 días también, que era volver a sentir. Y volvíamos a sentir en especial el dolor, volvíamos a sentir en especial las cosas negativas que nos habían pasado. Y como seres humanos, con quien primero tenemos que hacer las paces es con nuestro poder superior. Eso es lo más importante, porque nosotros estábamos en una batalla constante contra la voluntad de Dios y siempre estábamos cuestionando la voluntad de Dios. Siempre estábamos peleando y no queríamos admitir su voluntad. Y de una u otra forma siempre estábamos también delegando las responsabilidades y los resultados a Dios de mis propios errores. Muchos de nosotros llegamos resentidos con nuestro poder superior. Llegamos incluso pensando que Él no es real. Incluso hemos pensado que no existe. Y jugamos al 5 y al 6. Cuando yo estaba en consumo activo, yo me burlaba, blasfemaba contra Dios. Y yo le decía, si es que existes, ven y llévame. Y si es que tienes poder, haz esto. Si es que y le retaba, y le insultaba, y blasfemaba, y le decía que no existe, le decía que, ¿por qué me permite vivir lo que estaba viviendo? Yo recuerdo cuando estaba la última noche de mi consumo activo, en un bosque, desesperado, con una pipa en la mano, con la fosforera en la otra, arrodillado de rodillas, gritándole a Dios que me mate porque no podía parar, porque yo no podía dejarme de drogar. Yo me drogaba incluso en contra de mi voluntad y le echaba la culpa a Dios y le maldecía por haberme mandado esta enfermedad. Y le maldecía por mi vida y le maldecía que por qué estoy solo. Le maldecía por qué me habían cerrado puertas, por qué había perdido hogar, por qué me había quedado sin matrimonio, por qué me había quedado sin trabajo, por qué no tenía buenas finanzas. Yo le echaba la culpa a Dios siempre de las cosas que me pasaban. Y le echaba la culpa a Dios y yo le decía, si vos me trajiste a este mundo a sufrir. Y siempre estaba en una guerra constante con Él y siempre no estaba aceptando su voluntad. No me daba cuenta que lamentablemente el único que había cometido esos errores y el único responsable de lo que estaba pasando en mi vida era yo. Pero sin embargo yo quería delegarle la culpa a Dios, primerito. Primerito siempre quise delegarle la culpa a Él, porque justamente no tenía aceptación. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? A ver, Ili. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Dylan y sigo siendo adicto. Yo recuerdo una escena donde yo retaba a Dios, ¿no? Yo decía,
si esto pasa o alguna cosa se daba, es porque tú existes, ¿no? Pum, no se daba, no pasaba lo que yo pensaba, lo desafiaba muchas veces. Y, y se caía mi fe a pique, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? No hay ni un Dios diciendo. ¿Qué estoy diciendo? No? Eso no existe. Porque yo mismo retaba y aquí vengo a conocer de lo que yo estaba esperando en mi voluntad, ¿no? Que se haga lo que yo diga y eso no es así, ¿no? Tengo que esperar que la voluntad de Dios sea lo que tenga que mover mi vida, ¿no? Eso es el 24. A ver, Andrés. David, David. Buenas noches, compañeros. Soy Andrea, único proceso de recuperación. Me encuentro aquí gracias al amor de Dios y de mi familia. Hola, Andrés. No, justamente recordando sus palabras, ¿no? Que tengo que aceptarme a mí mismo. Porque yo sí tengo bastantes resentimientos contra mí mismo, ¿no? Cosas que aún me culpo, sentimientos que aún me cuestan aceptar, ¿no? También cosas que he hecho y que a veces de solo pensarlas se me cae en la cara de vergüenza. Justamente algo que sí se me ha hecho muy difícil de aceptar es que por el hecho de ser agradador, sí expuse a mi familia, ¿no? Más que todo con esa situación de que por agradador terminé llevando a personas que según yo eran disque amigos a que se droguen en mi casa, ¿no? Me identifico. Entonces son cosas que la verdad sí me siguen doliendo y me siguen carcomiendo, pero como dicen, cuando hablas de, o sea, ese tema es lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces son 24. Compañeros, mi nombre es David y soy un adicto. Esto del resentimiento sobre Dios es lo que primero que yo me acogí cuando yo tuve un proceso recaído mucho antes. Ya le renegaba a Dios por qué me pasan todas las cosas, por qué no salen las cosas a mi voluntad. Si supuestamente eso es lo mejor para mí, cuando en realidad tal vez Dios solo me protegía. Uno de los escenarios más fuertes que yo pude conocer la presencia de Dios que me estaba protegiendo fue cuando siempre que intentaba adquirir una moto o ya tenía una moto, me la quitaba mi poder superior. Pero yo no entendía que Él me estaba protegiendo porque yo en esto ya no estaba consumiendo, pero ya estaba robando, ya estaba manipulando a las personas, ya estaba haciendo otra vez daño sin haber conseguido y estaba haciendo daño a muchas personas a través de una motocicleta. Yo hice una inversión de dinero en una motocicleta que quería comprar, pero ya tenía full malos propósitos, con esa motiva a robar, con esa motiva a consumir, con esa motiva a hacer todo tipo de cosas malas. Y Dios lo que hizo fue que no tanto Dios tal pudo hacer mis malas decisiones que me llevó a que esa moto nunca se dio y nunca conseguí esa moto. Pero me entendí que en esa moto me pude haber muerto, en esa moto me pude ir preso, en esa moto me pudieron haber hecho huevada. Yo no entendía eso y yo me resentí por eso. Digo, ¿por qué Dios no permites que las cosas hagan a mi voluntad si supuestamente eso para mí va a ser un bien? Bueno, entendía que Dios tenía propósitos más grandes a través de eso. Cada cosa es porque simplemente me estaba protegiendo, simplemente que en un momento dado no puedo entender ese tipo de situaciones 24 horas. ¿Está bien? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Adrián y soy adicto. Hola, Adrián. Y justo hablando de este resentimiento con Dios, de alguna manera yo también tenía ese resentimiento, ¿no? Porque decía, Dios, haz esto, por favor, que no sé qué, y veía que no se cumplía. Y gracias a eso como que igual mi fe cayó en pique. Y fue algo bastante duro porque de esa forma dejé de creer, decía, Dios no existe, si es que no lo comprueba la ciencia no existe. Y gracias a eso ya de alguna manera empecé a burlarme de Dios, ¿no? Ya en un punto con mis compañeros de consumo tenía hasta planeado armarme un spliff en una hoja de Biblia, ¿no? Y usar como que eso para consumir. Y ahora es como que me viene eso a la mente y me viene con una culpa, ¿no? Con una culpa más fuerte de hacer eso, ¿no? Porque Dios actualmente es el que me está ayudando a salir. Es mi base, mi soporte. Y recordar eso que hice es algo para mí bastante fuerte. Esas son mis 24. Gracias. ¿Qué?
Con todos, buenas noches, mi nombre es Kenny, soy adicto. Bueno, yo más que nada había crecido en un ambiente familiar donde me inculcaron de que Dios era amor, era bondadoso, era todas las cualidades muy buenas. Sin embargo, yo decía, si Dios es amor, ¿por qué permite que me suceda cosas malas? De que mi familia esté mal, de que yo sufra, de que no encuentre la felicidad. Y si es que Él existe, ¿por qué en verdad lo permite? Hoy me vengo a dar cuenta de que en realidad Dios sí es amor. El que se permitía esas cosas era mi decisión, era yo mismo. Y más que nada me resentía con Él y sabía que existía. Sin embargo, lo tenía ahí, como que Él está ahí pero no hace nada. De que es un Dios que simplemente observa y que no se mueve ni por el dolor ni por las peticiones, de que solo con los que le conviene actúa. 24. A ver, uno más. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leonardo, soy adicto. Hola, Leonardo. Justamente, viste, me identifico bastante con los compañeros, ¿no? Yo era una de las personas que más se burlaba de Dios, que hasta ponía alabanzas para drogarme, viste. Ponía alabanzas para enmascararme de, no mami, es que estoy aquí en el cuarto orando, ¿qué tal? Cuando estás en realidad drogando, ¿no? Cuando en vez de hacer cosas buenas decía, no, es que Dios no existe, ¿no? Dios solo, si es que existiera, a mí no me pasarán estas cosas, ¿no? Sabiendo que yo mismo me las buscaba, ¿no? Me identifico con el compañero David, siempre queriendo hacer mi voluntad y no la de él. Yo siempre, si es que sabía que una cosa no era para mí, tenía que hacerla como pinte. Y siempre terminaba mal, ¿no? Siempre me pasaban cosas malas y decía, es que es culpa de Dios, ¿no? Cuando en realidad era yo el que me causaba esos problemas, ¿no? Me identifico con el compañero Adrián Metera. Yo igual burlándome de Dios, agarraba las Biblias y las hacía bates. En realidad me burlaba mucho de él, ¿no? Me enmascaraba demasiado con él, con mi madre, vamos a la iglesia, te acompaño y me das $5 que necesito, me das algo. Y mami me colitaba, ¿no? Es que en mi forma estuve de pensar, ¿no? Y yo cuando llegué aquí en realidad estaba demasiado resentido con él, demasiado dolido. Y es algo que he compartido bastante, ¿no? Porque ese es un dolor demasiado, que tenía demasiado arraigado dentro de mí, ¿no? Al día de hoy, como siempre digo, ¿no? Puedo conocer ese Dios que me da la paz de irme a dormir tranquilo en mi cama, ¿no? Que a pesar de que los días no sean tan buenos, siempre termino solucionándome las cosas y poniéndome otra vez en su camino, ¿no? Y eso es lo que me gratifica bastante el día de hoy, ¿no? Esos son mis identificados. Gracias, Leonardo. Es todo lo que han dicho, ¿no? Me recuerda a muchos episodios de mi pasado. Y muchas veces nosotros, es que el ser humano es especialista en querer delegar culpas. Y nosotros muchas veces nos hemos enmascarado y hemos dicho, si Dios es bueno, ¿por qué Él permite que haya guerras? Por ejemplo. ¿No es cierto? Porque muchos de nosotros, muchos de nosotros nos hemos cuestionado eso. Y decimos, si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya guerras y que haya tanta miseria en el mundo? ¿Sí o no? A ver, ¿y quiénes hacen las guerras? ¿Dios o los hombres? Movidos por sus deseos carnales, movidos por su ambición, porque atrás de toda guerra no es que pelean por independencia, no siempre es así. Las guerras es porque atrás hay muchos intereses económicos. Y basados en ese tipo de situaciones es que se dan las guerras, por ejemplo. ¿No es cierto? Muchas veces, si Dios eres tan bueno, ¿por qué permitiste que mis papás se divorcien? ¿Cuántas veces no le han cuestionado a Dios por eso? Y no se han resentido con Dios por eso. ¿O por qué permitiste que muera uno de mis papás? ¿O por qué permitiste que muera mi abuelo o que muera mi abuela? O ese tipo de cosas, cuando no nos damos cuenta que todos venimos a la tierra a cumplir un ciclo. Dios, ¿por qué permites que mi papá está preso? Tu papá, que mi papá o que mi mamá estén metidos en la cárcel, por ejemplo. ¿Dios les metió a la cárcel? ¿O fueron sus propias y malas decisiones las que hicieron que cayeran presos? ¿Dios divorció a mis padres? No. Fueron las malas decisiones de ellos lo que hicieron que se divorcien. ¿No es cierto? Y todas las cosas, pero sin embargo siempre es más fácil negar. Porque cuando hay un impacto emocional, algún dolor, algún trauma emocional,
lo primero que nosotros buscamos, lo que primero va a pasar con nosotros es que vamos a entrar en un estado de shock. Nos impacta, ¿no es cierto? Y nos quedamos en blanco muchas veces. Y de ahí vamos a negar. No, no es cierto, no pasa esto, no pasa esto. Y de ahí vamos a buscar culpables. Porque buscar culpables de nuestros propios errores o de las cosas que se dan en nuestro entorno es síntoma de negación únicamente. Y eso debemos tener siempre claro, ¿no es cierto? Entonces, debemos primero entender que nuestro poder superior tiene 3 características. La una que es más fuerte, ¿no es cierto? La otra es que me protege, ¿no es cierto? Y la otra, que me ama o que me quiere. ¿No es cierto? Son las 3 características que tiene mi poder superior. Es más fuerte que yo, me protege y me ama. Pero también Él me da el libre albedrío, porque amar es sinónimo de libertad y amar es sinónimo de respetar. Y Él respeta mis malas decisiones. Y Él me deja que yo tome mis propias decisiones. Y si es que yo me equivoco, es responsabilidad netamente mía. Pero muchas veces nosotros, como tenemos ese resentimiento con Dios y como estamos en una crisis terrible, tratamos de buscar culpables, como les decía, y queremos negar nuestra condición. Porque ya estamos metidos en una camisa de 11 varas en las que se nos hace muy difícil salir. Y lo más fácil siempre es delegar la responsabilidad. Porque cuando yo tengo que admitir mi responsabilidad es doloroso, porque tengo que hacer una introspección y tengo que darme cuenta de dónde vengo y lo que vengo haciendo, y enfrentarme a mí mismo es bastante complicado, ¿no es cierto? Entonces mi poder superior me da esa oportunidad de que yo tome las decisiones, pero Él también está ahí para corregirme cuando yo me equivoco. Y muchas cosas que pasan no es porque Dios es malo, que quede claro. Muchas cosas que pasan es porque Dios nos está protegiendo de algo peor, pero eso no lo vemos. Muchos de ustedes llegan acá y dicen: ay Dios, ¿por qué me llevaste a una clínica que me recupere? ¿Por qué me encierras? Cuando tuviste muchísimos chances de ponerte bien afuera y no lo hiciste. ¿No es cierto? Cuando no te das cuenta que al estar aquí estás protegido y afuera te estuvieras matando. Cuando no nos damos cuenta que al llegar acá puso un alto a nuestra enfermedad y nos dijo: vamos a hacernos cargo de tu enfermedad para que no te destroces y no destroces a tu familia. Clever quiere hablar. Itera, con respecto a lo que usted está diciendo en este momento, a veces afuera le pedimos cosas que no son posibles, ¿no? Que no son las correctas. Y una vez, hablo en mi caso personal, y no creo que me haya pasado solo a mí. Una vez ingresado acá también uno es tan estúpido, diría yo, que sin embargo, por lo menos yo le pedía que me saque a los 15 días, al mes. Yo decía: Dios mío, yo sé que tú existes y no importa qué tenga que pasar afuera, pero que pase algo para que mi familia tenga que sacar. Y obviamente que Dios no me va a escuchar porque pedí estupideces. Es que cuando pedimos tenemos que saber qué pedir también. Porque primero que no es que Dios nos va a dar lo que queramos, sino lo que está de acuerdo a su voluntad. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. ¿Y qué pasa si me saca a la semana o me saca a los 15 días en pleno síndrome de abstinencia? Con todo el relajo que tengo en mi cabeza, con la ira que tengo en contra de mi familia por meterme a una clínica, por la vergüenza y por todo eso. ¿Puedo manejar eso? No. He dejado de chupar una semana o he dejado de drogarme una semana, pero no he hecho nada de proceso. Porque el proceso no es de dejar de drogarse ni dejar de chupar. El proceso es de empezar a trabajar en uno mismo, ¿no es cierto? Y siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sobre todo es al tiempo de Él. Porque Dios nos invita a que tengamos paciencia. Y tener paciencia es aprender a esperar en Dios.
Pero tampoco es que te dice, Dios ayúdame. Y no hay Dios, no viene y no me pasa eso. ¿No es cierto? Porque decisión implica acción. Y yo tengo que accionar, porque Josué 1:9 me dice, mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. No me dice siéntate y espera, sino me dice que yo me esfuerzo. Yo si quiero levantar eso, yo tengo que hacer esto. Dios me da las herramientas para hacerlo. Me da la movilidad, me da la vida, me da la fuerza, me facilita las cosas, pero el que tiene que terminar haciendo las cosas soy yo. Yo no puedo delegarle la responsabilidad de que mi recuperación se le encargo a Dios. Y yo me siento solo a esperar que pase el tiempo, no trabajo en mí, no hago nada por mí, solo me dedico a contar los días, salir. ¿De qué proceso hablo? El proceso de recuperación es todos los días. Y el proceso de recuperación es netamente para valientes. Porque tenemos que entender que todas las personas que estábamos consumiendo éramos cobardes. Porque escapábamos de nosotros mismos. Y porque la segunda persona, o la segunda, en segundo orden de hacer las paces, primero tengo que ponerle a Dios. Y después tengo que hacer las paces conmigo. Porque en mi caso personal yo me sentía que no tenía derecho a nada y me sentía que todo lo que me pasaba me lo merecía y tenía la necesidad de ser castigado. A ver, Jeremy, ¿tú quieres decir algo? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jeremy, estoy en recuperación. Me identifico mucho en esto con el compartir del compañero Clever, ¿no? Porque en cierto momento recuerdo que en una de las peleas que tuve con mis parejas que se salió de control, yo ya no podía controlarme, ni siquiera mi forma agresiva de ser. En casa igual, me viene esa parte cuando uno ya está consumiendo y se le acaba el vicio y le viene esa carga moral. Y me recuerdo muy claramente que entré a mi cuarto, me arrodillé y me puse a llorar como loco, ¿no? Y le decía a Dios que yo estoy cansado, que si hiciste ayúdame, le decía, ya no aguanto más, le decía, ya con esto, sácame de esta vida, le decía, ayúdame, soluciona. Y quería que solucione mi hogar como mi casa, quería que de la noche a la mañana mi pareja diga, no, ya pasó esto, hice unas cosas, quería que yo de la noche a la mañana deje de consumir, quería que todo el mundo me apruebe y que todo sea color de rosas. Y recuerdo claramente que le lloraba y le rogaba, ¿no? Que todo salga bien. Y a los 2-3 días de esto termino en clínica. Y eso le compartí justo a Clever mismo, ¿no? Y yo el primer día me resentí más y decía, Dios, te pido una cosa y me das otra. Te pido que quiero estar bien en mi casa y me encierras y termino peor con mi mamá. Te digo que quiero hacer unas cosas con quien fue mi pareja y me alejas más, digo yo, no. Y me resentía más y me llenaba de odio, ¿no? Y a pesar de eso yo me seguía enmascarando en Dios. Me seguía enmascarando, ¿no? Y después de un tiempo, después de un tiempo, después de tener un poco de proceso, o mucho proceso, ¿no? Yo tal vez lo capto todo al 100%. Me doy cuenta que Dios solamente me estaba cuidando, porque cuando vine, 2 amigos muertos, mi hermano me comentó que 2 más, en la cuadra donde parábamos ya no hay gente, la mayoría huyeron, se fueron con sus familias, sus provincias, cosas así. Y los otros andan por ahí pidiendo plata por limpiar las veredas de las calles, por ese tipo de cosas. Y me ponía a pensar después del compartir que hice en la tarde, y decía, lo que usted me decía, que ya viejas amistades no puedo tener. Y yo me puse a pensar y dije, ¿con quién me puedo llevar? Y me di cuenta que del grupo el único que aparentemente hoy está parado soy yo. Y hoy por hoy le puedo dar gracias a Dios por eso. Los 24 compañeros. Es que cuando nosotros empezamos a trabajar en resentimientos y empezamos a trabajar en esto, con Dios primero, y entendemos estas características del poder superior y entendemos cómo es su voluntad, automáticamente empezamos a trabajar en gratitud. Porque gratitud es sinónimo de abundancia. Nosotros creemos que ser grato, o sea, es vergonzoso ser grato. Cuando no nos damos cuenta que personalmente, para lo que David quería hablar,
Para lo que yo vengo haciendo, yo sí puedo decir que estoy vivo solo por la gracia de Dios. Y sé que estoy un día en pie solo por la gracia de Dios, porque la vida que yo tuve fue una vida miserable. Y fue una vida en la que yo hice muchísimo daño a muchas personas también. ¿Y cómo no puedo decir que Dios me estuvo protegiendo cuando yo andaba por zonas calientes, totalmente solo a la madrugada, buscándome una dosis? ¿Cómo no puedo decir que no me protegió cuando jamás me dio una sobredosis, cuando me sacó de varios intentos autolíticos, cuando rompió una cuerda, cuando me había colgado? ¿Cómo no puedo decir eso, que Dios me cuidó? ¿Cómo no puedo decir que Dios me sigue cuidando si hoy por hoy estoy con ustedes? ¿Cómo no puedo decir eso? ¿Cómo no puedo decir que Dios me ama y que Dios me dio una nueva oportunidad? Porque hoy por hoy me levanto con ganas de vivir. Antes me dormía con ganas de morir. Y me levantaba y decía, qué mierda, un día más vivo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y con la idea constante de cómo consigo una dosis y cómo me muevo, porque yo si ya no tenía una dosis ya no funcionaba. Y hoy por hoy darle gracias a Dios porque ya no me drogo primero, y porque tengo esperanza, y porque las puertas se van abriendo, y porque las añadiduras siguen llegando. ¿Cómo no puedo ser grato con Dios? Entonces, ¿cómo me puedo resentir con Dios cuando lo único que hizo es darme una oportunidad? A ver, David. Buenas noches, mi nombre es David y soy adicto. Hola, David. Me identifico con todo lo que dicen, ¿no? Porque hubo un tiempo, hace años atrás, que yo pasé resentido con mi poder superior, ¿no? Muchas veces iba por la calle de madrugada en consumo y ya no tenía y me desesperaba y empezaba a renegar de él. Le hablaba, le pedía varias cosas, ¿no? Lo retaba, y como sentía que no me hacía caso, no me escuchaba, empezaba a enojarme con él y empezaba directamente a retarlo y hacer como que alianzas con el mal, ¿no? Empezaba como que ya que Dios no me ayuda, entonces como que el diablo me escuche. Me identifico. Que dame un paquete, que cualquier cosa, yo hago cualquier cosa por ahí. Le retaba a Dios, le decía, Dios, si es que tú no me das, verás que yo soy loco, y después se me mete el diablo y empezó a hacer huevadas, y es mejor así como que, mejor acolítame para no hacer pendejadas, decía yo, en mi ignorancia, ¿no? Después de un tiempo, hace poco tiempo atrás, había conocido sobre un acercamiento a Dios, ¿no? En mi primer proceso, ¿no? Y empecé a valorarlo, ¿no? Pero lamentablemente tuve esa recaída, y como ya conocía de mi poder superior, pero en mi recaída sentía que le había fallado y no tenía cara para hablar con él o para pedirle disculpas, porque sentía que había fracasado y que él ya no me iba a escuchar, que me iba a hacer a un lado, y que todas las cosas que me estaban saliendo mal eran castigo de él por haberme recaído, ¿no? Y fue una manera de enmascararme, porque prácticamente ese era mi pretexto, y decía que todo me sale mal porque ya me recaí, y a la final que de nada me va a servir otra vez levantarme, otra vez pararme, ¿no? Pero saber que Dios nuevamente usó conductos para traerme acá, para continuar de nuevo un proceso, son cosas que me alivian, ¿no? Conocerlo de una manera diferente a la que le había conocido a la primera vez es muy grato para mí, ¿no? Porque saber que no es un Dios castigador, sino es un Dios de perdón, ¿no? Pero por el hecho de que sea un Dios de perdón, tampoco debo de abusar de su bondad. Eso es súper importante lo que acabas de decir. Mi Dios es un Dios de amor, mi Dios es un Dios de oportunidades, pero mi Dios también es un Dios de disciplina, es un Dios de orden, es un Dios que viene a poner y viene a alinear toda mi vida, ¿me entiendes? No es un Dios de caos. El del caos saca el orden, ¿no es cierto? Porque quiero que tengan en cuenta algo, que siempre que Dios forma un guerrero, primero lo rompe en 1000 pedazos. Y eso es súper importante, y por eso nosotros, no es que Dios quiso que nosotros nos rompamos,
No, que quede claro, nosotros nos rompimos por nuestras malas decisiones, pero Dios está dispuesto y está ahí listo a cogerte y a levantarte de la mano y ahora sí decir, ahora sí de esto vamos a hacer algo bueno, porque Dios se perfecciona en el dolor, porque Dios perfecciona a lo que está dañado, porque Dios no coge a lo excelente, coge a lo vil, a lo despreciado, a lo rechazado, para avergonzar a los sabios, a los que se creen con la capacidad de señalar, a los que se creen con la capacidad de juzgar. ¿Cuántas veces nosotros no fuimos rechazados? ¿Cuántas veces nosotros no fuimos señalados? ¿Cuántas veces nosotros no fuimos despreciados? Muchas veces yo caminaba y la gente se me cambiaba de vereda, me despreciaban, ¿me entiendes? Pero de ahí Dios me ha levantado, de ahí Dios me tiene parado hoy por hoy, desde ahí. Ningún ser humano es malo, todos los seres humanos somos indefensos y nacemos bien. El sistema y nuestras malas decisiones son las que nos hacen tomar y hacer cosas malas. Pero porque hicimos cosas malas, no quiere decir que somos malos. Tenemos que entender que Dios ya nos perdonó y que Dios nos está dando una oportunidad. Así que yo les invito a que esta noche, cuando vayan a acostarse, hagan una oración y pídanle perdón a Él y hagan las paces primerito con Él. Cuando ustedes hagan las paces con Él, automáticamente empieza a alinear las cosas para que empiecen a hacer las paces con cada uno de ustedes. Es por eso que ahora, en el segundo ítem, vamos a hacer las paces conmigo mismo. Porque yo siempre voy a estar conmigo. Y a donde vaya, voy a ir conmigo. Y no es que si me cambio de ciudad voy a dejarme de consumir. No es que si me voy a vivir en otro lado voy a dejar de consumir. No es que si termino con tal pareja voy a dejar de consumir. El único momento en que yo voy a dejar de consumir es cuando arregle lo que está mal dentro de mí. Cuando yo arregle lo que está mal dentro de mí, lógicamente con un grupo de autoayuda, con terapeutas, con profesionales que me puedan ayudar, cuando yo arregle lo que está mal dentro de mí y vaya primero conociendo que está mal dentro de mí, es cuando yo realmente ya no voy a volver a consumir. Porque hablar con Dios es la mayor fuente de fortaleza que tenemos como seres humanos. Y Dios te da las herramientas. Pero imagínense que ustedes le dicen a Dios, Dios, quiero construir una cama. Y Dios te dice, toma las tablas, toma el martillo, toma los clavos. Y yo no cojo las tablas, no cojo los martillos y no cojo los clavos. ¿No es cierto? No voy a poder nunca construir la cama. Yo voy a construir cuando yo sepa usar las herramientas, porque Dios me da las herramientas, pero ¿quién tiene que accionar? Soy netamente yo. Es por eso que cuando ya yo he hecho las paces con Dios, empiezo a hacer las paces conmigo, porque también tengo que entender que Dios no es que habita dentro de mí, que quede claro. Yo habito dentro de Dios, que es totalmente distinto, porque Dios es un todo. Porque si es que yo pienso que Dios habita dentro de mí, sigo dándole rienda suelta a mi egocentrismo y sigo creyéndome mi propio Dios, porque Dios habita dentro de mí. Cuando yo no entiendo que yo soy parte de Dios, que Dios es un todo y que yo habito dentro de Él. Y cuando yo aprendo a respetar su templo, aprendo a respetar mi templo y por ende ya no me hago daño. ¿No es cierto? Pero para yo limpiar mi templo tengo que conocer el infierno. Y solo para que el árbol llegue al cielo, las raíces tienen que topar el mismo infierno. Eso es muy importante. Y nosotros ya venimos del infierno, ya conocemos el infierno. Pues ahora es momento de empezar a surgir, de empezar a salir hacia arriba.
y empezar a dar sombra y empezar a dar fruto también. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo quiero hacer las paces conmigo, primero tengo que trabajar en la palabrita que dijo Clever. Aceptación. Y la aceptación implica que ya no puedo seguir delegando responsabilidades. La aceptación implica que ya no puedo seguir buscando culpables. La aceptación implica en que admito mi impotencia ante ciertas situaciones de la vida. Eso implica la aceptación. A ver, Esteban, ¿cómo está tu proceso de aceptación? Buenas noches, compañeros. Soy Esteban y soy adicto. Hola, Esteban. Por mi parte, aún me cuesta aceptar, ¿no?, el hecho de que todavía estoy aquí, porque por una parte todavía me siento culpable, ¿no? Aún no asimilo el cargo de mis errores ni lo que he hecho afuera. Y trabajar el ahora y el presente para mí es a veces dificultoso, porque a veces me futurizo y no me concentro en el presente. Y otras veces pongo empeño y trato de ser constante y no lo sé lograr. Eso es muy difícil. Es que trato de ser constante, no trates, hazlo. Es que el problema es que solo nos quedamos en tratar, ¿no es cierto? Y, a ver, me cuesta el hecho de saber que estoy aquí. Tópate. Existes. Tope el piso. Existe. Topa la pared. Entonces vuelve a tu realidad y date cuenta que estás acá. Lo único que te puede sacar de acá es tu mente. Ahora es cuestión de que le pongas a tu mente acá. Porque sabes, has admitido que eres un adicto. Admites que necesitas ayuda. Entonces, ¿cuál es la resistencia que pones? Porque ese es otro gran problema, que nosotros todavía minimizamos nuestro daño. Porque de una u otra forma hay gente que se está comparando el daño. Porque dice, yo no he vivido tan al fondo como ha vivido él, o yo no he llegado a hacer tantas cosas como he llegado a tener. O por último, yo todavía tengo todo. Porque todavía tienes mamita que te apoye, porque todavía tienes negocio, porque todavía tienes economía. No esperes a terminar como las personas que ya llegan sin nada. Eso también es súper importante, porque lamentablemente no queremos ver nuestra situación real, porque seguimos envueltos en un mundo de máscaras. Y la principal máscara y la principal excusa o la principal coraza que nosotros tenemos es la de prepotencia, porque de una u otra forma el poder adquisitivo o la plata te puede dar eso, pero realmente estás en paz contigo mismo. Puedes comprarte un buen plato de comida, ¿no es cierto? Pero tal vez no lo comes con placer. O puedes comprar las mejores medicinas, pero tal vez no tienes salud. O puedes tener la mejor cama, pero no duermes tranquilo porque no tienes paz mental. ¿Sí me entiendes? Entonces las cosas que realmente valen son las que están dentro de nosotros, no las que están afuera. Las que están dentro de nosotros y nuestra esencia, a eso es a lo que debemos estar enfocados. Y a eso es a lo que debemos nosotros apuntar para poder aprender a aceptarnos. Entonces, cuando yo me acepto, como les decía, dejo de delegar culpas, dejo de compararme, dejo de justificar. Eso también es importante, y dejo de minimizar. Da gracias a Dios que tú no has llegado a vivir cosas tan fuertes como ha vivido otras personas. Pero quiero decirte que por más que te drogues en un penthouse o que te drogues bajo un puente, el dolor es el mismo y el sufrimiento es el mismo. Porque ¿de qué escapas? Te drogas porque eres feliz. No eres feliz, ¿no es cierto? Entonces, ahí es en donde te debes de enfocar, en tu dolor, en tu tristeza. Y cuando tú admitas eso, tu vida va a empezar a cambiar.
A ver, ¿alguien alzó la mano por ahí? Sí, plebe. Itera, últimamente ha venido hablando de paz mental y todo eso. Y ahorita se me vino un recuerdo así rapidito a mi cabeza. Y es muy cierto lo que usted nos dice, que pues no hay una almohada más blanda que la paz mental. Le digo una conciencia. Le digo esto porque pues yo cuando recién me casé, hicimos mi casa y me compré una cama grandísima. Y enseguida hace un momento me recuerdo que yo nunca creo que dormí en paz. Por más cama grande que tuve, yo nunca creo que tuve una Exacto, noche es que que pude no hay dormir en almohada paz. más blanda que una conciencia tranquila. Eso es lo más importante, o sea, es por eso que yo no debo enfocarme a buscar cosas de fuera. Sí, o sea, el dinero es necesario, pero para tener para vivir, pero no para ostentar. Lo que pasa es que nosotros somos ambiciosos. ¿Pero por qué somos ambiciosos? Porque tuvimos carencias. Y porque no logramos sanar esas carencias, es que seguimos siendo ambiciosos. Y porque de una u otra forma queremos desmascararnos y queremos aparentar que estamos viviendo bien por tener dinero, pero por dentro vivo como la mierda. Eso es súper importante darnos cuenta, ¿no es cierto? Es por eso que ahí todavía no tengo un proceso de aceptación. Porque yo tengo que entender que yo vine al mundo desnudo, yo no vine con ningún bien material. Y que el tener un auto, el tener una casa, el tener un carro, el tener plata, el tener un título, no me hace ni más ni menos que nadie. ¿No es cierto? Lo único que me hace es soy un ser humano, y cuando nosotros estamos en un proceso de recuperación, tenemos que aprender a rehumanizarnos. Y cuando nosotros queremos rehumanizarnos, empezamos a recuperar nuestra identidad. Pero recuperar nuestra identidad implica responsabilidad. Y la responsabilidad implica normas. Y la principal norma es no hacerme daño. Pueden beberse un whisky que valga $1,000, como pueden beberse una huanchaca de $1, que el daño es el mismo. Y el efecto es el mismo. Pueden mandarse la mejor cocaína, como pueden mandarse la más barata, que igual el sufrimiento es el mismo. Así que solo esas son máscaras. Yo era tan prepotente en mis tiempos que compraba whisky y compraba hasta el vaso para beber, porque no me gustaba compartir mi vaso. Después cuando mi enfermedad fue avanzando, me tocaba mendigar 10 centavos para una dosis. Me tocaba ir a pedir que me regalen un pancito duro en una panadería. Porque ya no comía, porque todo lo que tenía me gastaba en drogas. Y todo lo que tenía, cogía y Paganini, invitando a todo el mundo, agradando a todo el mundo. ¿Y para qué? Para no sentirme solo, para no quedarme solo. Pero se acababa la sustancia y me quedaba totalmente solo. ¿Por qué? Porque yo mismo no me aceptaba. Porque yo mismo no me daba cuenta el valor que tenía como ser humano. Yo mismo no me daba cuenta lo valioso que puedo ser cuando me lo permito. Porque si Dios ya me dio una oportunidad, ¿quién soy yo para negarle esa oportunidad a Dios? ¿Y quién soy yo para pelear contra Dios? A ver, Martín. No, o sea, buenas noches compañeros, mi nombre es Martín, sigo siendo adicto. O sea, yo quería compartir una cosa o sea, esto de la autoaceptación, para mí ha sido algo muy complicado, ¿no? Porque primero aceptarme así como soy, ¿no? Que siempre usaba máscaras, ¿no? Era como que no quería que sepan cómo era, entonces, depende con quién estaba, tenía esas máscaras, ¿no? Al frente de mi mamá era una persona, al frente de los demás era otra. Así iba dependiendo del lugar también, ¿no? También ir aceptando mi pasado, ¿no?
Yo me acuerdo que hablé con usted y le dije de que tenía esa vergüenza hacia mi mamá, de que sepa cómo soy, o sea, lo que hice afuera, ¿no? Usted me mandó a leer Autoaceptación de Solo por Hoy. El tiempo que estuve en cocina me sirvió mucho para aprovechar y leer, ¿no? Y aprendí bastantísimas cosas, ¿no? Y ahí decía unas cosas de que cometer errores es de humanos, siempre y cuando cometamos errores nuevos, que eso significa avanzar, y cometer errores, los mismos errores es locura, ¿no? Entonces, algo que día a día me repito, ¿no? En mi cuaderno me escribí una frase que me leo cada vez que me vienen esos pensamientos de quererme echar la culpa, ¿no? Que así como en una terapia nos dio que si Dios nos perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme, ¿no? Es algo en lo que todavía tengo que seguir trabajando, ¿no? Porque es difícil aceptar y querer tomar esa responsabilidad que en algún momento la dejé de lado, ¿no? Eso es un poco. Gracias, Marcelo. A ver, Nico. Buenas noches, mi nombre es Nicolás, adicto en recuperación. Acá ponte el micrófono. Hola, Nicolás. Eso, ahí nomás, porque si no se oye muy fuerte. Ya. Yo a ver, entendí que para no tener resentimientos uno tiene que tener aceptación. Eso quiere decir que así como estoy bien con Dios, también estoy bien conmigo mismo. Exacto. Ya. Y lo que quiero saber o lo que quiero entender es cómo puede ser mi relación con Dios o conmigo para que yo esté en paz conmigo mismo. Porque quiero saber cómo puedo tener a Dios y a mí mismo en un lugar donde pueda sentirme bien. O sea, como que en un lugar donde digo, o sea, yo me imagino que sería como que estoy bien con Dios y digo, yo sé que Él quiere lo mejor para mí, que Él me acepta tal como soy y que no me va a dar cargas que sí puedo levantar. Entonces, pero para estar conmigo mismo creo que espiritualidad es tal vez relacionarme con Dios, es de ponerme en un lugar también de espiritualidad, como decir. Es que exactamente, Nico, lo que estás topando es muy importante porque tenemos que entender que todo programa de recuperación es espiritual, no religioso, ¿sí? Y que por medio yo de la oración y la meditación puedo tener ese contacto consciente con mi poder superior. Porque cuando yo oro, hablo con mi poder superior y cuando yo medito, le escucho a mi poder superior. Y yo sé, si es que entiendo lo que es mi poder superior y si es que entiendo cuál es su voluntad, sé que ya no tengo que hacerme daño. Y ahí voy a estar bien conmigo y voy a estar bien con mi poder superior. Claro, y mi voluntad sería cumplir, o sea, la voluntad que Dios, necesito también el 11º paso de saber cuál es la voluntad que quiere conmigo y la fortaleza que necesito para cumplir. Exacto, es que muchas veces nosotros pensamos y entramos en ese dilema de cuál es la voluntad de mi poder superior. ¿No es cierto? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿y ahora cómo sé que no es la voluntad de otro cojudo y no es la voluntad de mi poder superior? ¿No es cierto? Pues la voluntad de mi poder superior es la que me genera paz y salud mental. Pero no es inmediata, que quede claro. Muchas veces no es inmediata, sino a veces, ya te doy la palabra, a veces yo recuerdo tanto a Fabricio, cuando me decía, ¿y por qué me van a tener más tiempo? ¿Cómo se enmascaran en que eso es la voluntad del poder superior? Y Fabricio quería salir con todas sus ideas y con toda su cosa distorsionada ese momento en la cabeza. Certifico. Y si es que le hubiésemos dejado salir, ya se hubiera hecho leña, ya se hubiera recaído. Y se quedó acá en el proceso y ahora, admitido la voluntad de Dios, y no has tenido paz mental. Has podido encontrar cosas que no sabías que estaban dentro de ti, has podido recuperar eso, ¿no es cierto? Certifico. Y ahora sí ya se puede decir ya vaya. Porque ya ha culminado un proceso o está por culminar un proceso y ya tiene las herramientas para luchar. Pero yo siempre digo, ¿cómo le mandamos un soldado a la guerra sin fusil? Imposible. A ver, Fabio. Buenas noches, soy Fabricio, un adicto en recuperación solo por la gracia de Dios. Hola, Fabricio. Justamente cuando usted hablaba, Tera, recordaba que en muchas ocasiones decía, estoy aquí porque es la voluntad de Dios. De pronto me estaba drogando, de pronto andaba con personas que no debían andar, haciendo cosas malas o en situaciones que yo sabía que no estaban correctas, pero
me escudaba diciendo, es la voluntad de Dios que esté aquí. Y justo usted tocaba el tema de cuando le dije que cómo ustedes tenían ese medidor espiritual para saber el bienestar de uno. Y yo sí le doy gracias a Dios que me lo puso a usted aquí ese día, y el día del abrazo con lo que me dijo al oído, me di el chance, porque hoy en día yo ya me levanto sonriendo, y eso para mí es ganancia absoluta. Me identifico. Para mí ya es ganancia absoluta. No me gusta el melloco y sufro cuando hacen sopa de melloco. Sufro. Pero le doy gracias a Dios por ese plato de comida que hoy día ya puedo llevarme a la boca. Qué agradable es levantarme un domingo, un sábado, y no levantarme pensando dónde está mi celular, qué hice anoche. Y yo sí le doy gracias a Dios. Y lo hago a cada segundo, porque yo hasta cuando entra Copito aquí a la sala, yo siento que es Dios que me está hablando de una o de otra manera. Entonces, hoy en día yo sí hay muchas cosas que no me gustan todavía, chuta, reniego, pero ya acepto muchas cosas. Es que justamente, ahí viene lo que preguntaba el Nico, porque dice que pidiéndole solamente conocer su voluntad para cumplirla, su voluntad para conmigo y la fortaleza para cumplirla. Porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. Certifico, y justamente ayer conversábamos acerca del tema de mi número de teléfono, y yo le preguntaba, usted me dice, yo te sugiero que lo cambie. Ya me vine con esa información, ok, lo voy a cambiar. Hoy me levanto y digo, chuta, pero si es el número de teléfono, pues es mi decisión si yo contesto o no contesto. Pero ya venía esa parte que dentro de mí me decía, no está bien lo que estás haciendo. O sea, no me sentía realmente cómodo, porque nunca he sido obediente. Y si hoy en día que he empezado un entrenamiento a obedecer en muchas cosas que nunca lo he hecho, rápido me moví y digo, chucha, obedece lo que te están diciendo, pues cojudo. Entonces es real lo que usted dice. O sea, hoy en día yo sí doy fe de que mi Dios, ese Dios de los imposibles, me identifico, está en mí, vive en mí. Yo lo que más deseo es no soltar de su mano para poder seguirme sintiendo como me siento el día de hoy. Esas son mis 24. Gracias, Fabricio. Es que cuando nosotros aceptamos que somos parte de ese todo, esas llamitas se prenden dentro de nosotros. Y depende de nosotros dejar que esas llamitas se apaguen o que siga encendida. Kelvin quería hablar. Con todos, buenas noches, mi nombre es Kelvin, soy ahorita en proceso de recuperación, solo por la gloria, la gracia, mi Dios, del amor y familia, me encuentro aquí. Era justamente ahorita que estaba hablando sobre eso, tocó un poquito el tema sobre la paz mental. O sea, sí, como yo he comentado, ¿no? Que yo sí me peleé feo con Dios, ¿no? Que creí en un Dios que ya, puedo decirlo más que fue porque me inculcaron, que me inculcó mi madre. Que sí que me salvó, me ha salvado de una y miles maneras de haber muerto hace mucho tiempo. En accidentes o situaciones peligrosas que uno mismo se ha metido, ¿no? O que han pasado. Pero bueno, gracias a su gracia estoy aquí, ¿no? Pero a su misericordia de igual manera. Pero a veces mi tera, o sea, por lo general, o sea, personalmente yo soy bien inmediatista, ¿no? Y a veces me levanto con unos días, o sea, súper chéveres, ¿no? Como se decir, me levanté eléctrico, ¿no? Pero así mismo hay veces que me levanto súper bajoneado, ¿no? Y a la verdad me pregunto y digo, no sé qué es lo que pasa conmigo, ¿no? Y como que digo, Dios, ¿qué pasa? Porque se supone que todos los días, o sea, paso tranquilo, ¿no? Se podría decir con esa paz mental, ¿no? Pero hay momentos que me cogen unos bajones, pero que me desmoralizan, pero totalmente, ¿no? Y digo, o sea, ¿qué pasa? Estoy perdiendo la fe, o se me está yendo la confianza. Y me hago esa pregunta, ¿no? Y claro, ahí le sé coger al compañero del cuarto, Fabricio, y le digo, y como con él nos terapiamos, ahí se podría decir, nos damos la mano mutuamente. Pero a veces esos bajones, o sea, por ejemplo, justamente ese bajón me acaba de coger ahorita, y digo, no sé por qué. Si no, trato de hacer las cosas la mejor que, bueno, hago las cosas como puedo. Hágalo como dicen aquí, haces lo que se te dice, come lo que se te da. Pero así mismo llega un momento que
no pienso en sustancia, no hablo de sustancia. Y aún así los sueños a veces me atacan. Últimamente esta semana no ha sido tan buena para mí, en especial en situaciones de los sueños, porque he soñado varias veces, ¿no? Con sueños de consumo. No sé a qué se debe, ¿no? Entonces, es cuando digo y vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Se estoy perdiendo la fe o se me está yendo la confianza? Y esa es la pregunta, pues, son 24. ¿Por qué te pasa eso? Porque mi enfermedad no es solo la sustancia. Porque mi enfermedad son mis sentimientos. Y mis sentimientos son así. Tenemos picos emocionales. La idea es aprender a canalizarlos. Porque todos los seres humanos debemos entender que tenemos derecho a sentirnos bien y a sentirnos mal. Claramente me estás diciendo, me está atacando en los sueños. No estoy hablando de drogas, pero no me he sentido bien. Sigues reprimiendo. ¿Te das cuenta? Seguimos reprimiendo. Porque el mismo hecho de saber por último que tuve un mal sueño y quedarme con eso y darle vueltas en mi cabeza y no compartirlo es reprimir. Cuando nos levantamos, por lo general nosotros tenemos, es como un ritual, creo que se ha hecho, pero no es porque lo hemos querido hacer así, sino que se ha dado así, ¿no? Que Fau se levanta y dice, anoche estaba hablando, estaba hablando al vivo, y Carlos dice, sí, yo te escuché que dijiste esto, entonces yo le digo, yo también te escuché que dijiste esto. Y a la final, y de ahí comienza Diego, yo soñé esto. Yo también digo, yo soñé esto, está echando, ¿saben? Tuve un sueño de consumo. O al otro dice, yo también soñé, pero no, soñé que estaba con la sustancia, pero no consumí. Pero ¿qué viene pasando más atrás, Kelvin? O sea, a ver, sabes claramente que está tu salida por darse, ¿no es cierto? Primero, estás pensando en salir, ya estás de una u otra persona. Porque por más que trates de centrarte en el aquí y el ahora, dime que tus pensamientos no están en qué voy a hacer afuera. Sí. Ya, y eso te está generando ansiedad. De hecho, justamente, Mitera, sí me di cuenta que me estaba generando ansiedad, por eso es que ya está, justamente a Fabricio yo le decía, trata de no pensar en eso, porque Fabricio me dice, es que te estás desequilibrando solo. Entonces él me dice, no, entonces relájate y regresa a la tierra ahora, porque... Es que no trates, es que Kelvin, no solo es no tratar de pensar, sino piensa e identifica el pensamiento distorsionado y actúa sobre el pensamiento distorsionado. O sea, no solo, a veces hacemos tanto puñete tratando de bloquear, que nos genera desestabilidad, porque estoy con el pensamiento ahí que me quiere torturar y yo estoy que bloqueo y genera desestabilidad, cuando siempre les he dicho, ya no peleen con ustedes mismos, aprendan a escuchar su enfermedad y aprendan a identificar cómo su enfermedad les habla. ¿Me entiendes? Cuando tú aprendes a identificar cómo tu enfermedad te habla, automáticamente vas soltando. Sí, Vitera, es que verá, justamente, cuando a mí me ha pasado este tipo de cosas, ¿no? Como usted nos ha dicho, no siempre va a estar el terapista, no siempre va a estar el psicólogo al lado de uno. Entonces, por algo a uno le enseñan y le dan las herramientas para aplicarlas, ¿no? Para cuando uno esté, especialmente cuando uno ya esté afuera, ¿no? Y cómo tenemos que empezar desde acá adentro. Entonces, cuando a mí me comienzan a pasar ese tipo de situaciones, entonces comienzo a aplicar, las herramientas que nos ha dado, ¿no? La respiración, o lo del DEPA y lo del FOD y cosas por el estilo, ¿no? Entonces comienzo a aplicar las herramientas y en sí me ha funcionado la mayoría de veces. La mayoría de veces me ha funcionado. O sea, yo mismo cojo y como sabes, o sea, uno mismo se terapea y comienza a ver, rapidito el cuaderno y aplico la herramienta que tengo que aplicarla. Pero luego, o sea, justamente, o sea, hoy la apliqué y como que se puede decir, me tranquilicé o me normalicé un poco, pero por otro momento coge y me comienza a atacar otra vez. Yo, chuta, como es la vaina, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, justamente, estaba yo por hacerle la pregunta esta, ¿no?
pedirle unos minutos ¿cómo se llama esto? O sea, en privado, ¿no? Porque yo sé de las personas casi por lo general casi no pido yo porque yo mismo me gusta a mí, o sea, picarme para ver hasta qué punto he logrado avanzar, ¿no? Pero justamente dije, no voy a reprimir y en vez de esperar al TERA, porque puede que el TERA diga, se puede presentar muchas cosas, está cansado o puede pasar alguna u otra cosa por el estilo y al final esto queda para mañana, o la de mañana se puede pasar para otro pasado mañana o para el lunes y al final ya no se da. Entonces dije, no, ahorita esto que ya no va a reprimir porque si no, sé que si es que no hablaba ahorita, yo no descansaba. Perfecto. Entonces, eso es lo importante. El compartir tiene que darte alivio. Y si es que no te dio alivio, vuelve a compartir hasta que te dé alivio. ¿Recuerdan el ejercicio que les dice ahora de la piedra en el zapato? Es lo mismo. Sigamos trabajando a pesar, y no importa cuántas veces se meta la piedra, sigámosla sacando. Eso es súper importante, aprender a sacar la piedra del zapato antes de que lastime el pie. ¿No es cierto? Así es nuestra vida. Lamentablemente nosotros somos enfermos emocionales. Y tenemos que aprender a canalizar esas emociones, porque a veces no sé qué pasa, estoy bien y de pronto me coge un bajón. Y eso es especial en los primeros días de proceso, ¿no? Y cuando apenas estoy aprendiendo a vivir sin sustancias, me coge ese bajón y yo no sé qué me pasa. Y también debemos recordar, como vimos en el video informativo de las adicciones, que nuestro cerebro tiene memoria a largo plazo y que tiene memoria también en la parte de la ritualización del consumo, y muchas veces nuestro cerebro aprendió a automanipularnos y autosabotearnos. Como muchas veces estabas afuera, estabas bien, te cogía el bajón y ¿qué hacías para escapar del bajón? Te ibas a consumir, ¿no es cierto? Ahora hay que identificar que muchas veces cuando no sabemos por qué es simplemente mi enfermedad y es mi síndrome de abstinencia que me va jalando. Porque el síndrome de abstinencia se puede presentar hasta 1 año después del consumo. Y me puede volver a jalar, o sea, a veces estoy bien, todo está bien, mi vida, y al menos tu vida está arreglada por todo lado, con tu mujer, con todo, está arreglado hoy por hoy. Pero sin embargo, estoy estable, estoy bien, pero me coge el bajón. ¿Qué pasa? Es mi cerebro, es la parte inconsciente de mi enfermedad que todavía quiere llevarme nuevamente al fango, porque mi cerebro se acostumbró también a vivir de esa forma. Y como les decía, el síndrome de abstinencia primero empiezo a desintoxicarme físicamente. Y cuando empiezo a desintoxicarme físicamente, empiezan las sudoraciones, los dolores de muela, los temblores, el insomnio, empiezan las palpitaciones, empiezan a salirnos granos, nos empezamos con los dolores de cabeza, empezamos sin dormir, empezamos con un montón de sintomatología, ¿no es cierto? Pero después viene el síndrome de abstinencia, el mental, el psicológico, y ahí empiezan mis pensamientos de que no sirvo para nada, mis culpas, mis remordimientos, empieza todo ese tipo de cosas, y de pronto ya he trabajado eso, y estoy bien, y me viene el bajón. Es todavía que tu cerebro todavía extraña la sustancia, porque tu cerebro se acostumbró a estar con sustancias, y ahora tenemos que ayudarle a que ese cerebro limpie las. Ahora, una pregunta y también para Kelly. En este libro que, o sea, que me gusta leerlo a cada momento porque cada vez encuentro cosas nuevas, de una vida con propósito, había una parte que decía que va a haber muchas ocasiones en que vamos a sentir que no escuchamos a Dios, que no vamos a ver ni una reacción de Dios hacia nosotros, pero es nuestra fe de saber que Él está ahí, y porque en muchas ocasiones me ha pasado que yo oro y no salgo de ese estado. Subo a hablar con los volcanes y no los veo. Y entro al cuarto y encuentro a Bolita o a Copito acostado en mi cama. Y a mí no me gustan los gatos. Pero ya digo, ya esto ha pasado 1 o 2 días. Y ya la manera de interpretar mía es: aquí está Dios. O sea, es como diciéndome:
aquí estoy con Es que muchas veces nosotros no queremos verle a Dios porque estamos acostumbrados a comprobar las cosas. Cuando no nos damos cuenta que la fe es la convicción de lo que no se ve y es la certeza de lo que se espera, ¿no es cierto? Y muchas veces se nos hace difícil verle a Dios, pero no nos damos cuenta que Dios está todo el tiempo con nosotros. O sea, yo puedo verle a Dios todos los días acá, porque todos los días yo veo que hay un muchacho nuevo que se está recuperando, porque todos los días veo que alguien sonríe, alguna persona que llegó llorando sonríe, porque todos los días veo que alguien de ustedes se da una oportunidad. ¿Cómo no voy a creer en Dios y cómo no voy a decir que Dios no está habitando dentro de esta casa, por ejemplo, o que Dios no nos está protegiendo? ¿Cómo no voy a creer en Dios si no nos falta un plato de comida? Si tenemos un techo y estamos seguros, y de una u otra forma su familia también va recibiendo alivio. ¿Cómo no puedo creer en Dios? ¿O cómo podemos negar la existencia de Dios a veces? Cuando, Fabricio, lo que hemos hecho con vos y lo que se ha hecho con tu familia, por Dios. Pero sin embargo es nuestra necedad, nuestra terquedad, porque el adicto es necio y es pendejo y es cojudo. Porque eso es lo que hemos sido. Porque teniendo las cosas a nuestro enfrente no hemos querido cogerlo. Porque los milagros se dan todos los días, pero solo depende de nosotros que queramos coger el milagro. Pero muchas veces no queremos coger ese milagro. Queremos que venga por poco Dios. ¿Y cómo nos enseñaron que es Dios? Dios nos enseñaron que es el Señor flaco que está crucificado, sangrando. Cuando no me doy cuenta que mi Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Mi Dios es un Dios vivo, es un Dios de oportunidad, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios de salvación. ¿Cómo no puedo estar seguro y cómo no puedo aceptar que existe Dios y cómo no puedo aceptar que Dios me dio una oportunidad y cómo me sigo poniendo esa resistencia a hacer las paces conmigo mismo si Dios ya me perdonó? Él murió en esa cruz por mí, pero no se quedó muerto, resucitó para demostrarme su poder. Pues eso es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. ¿No recuerdan cuántas veces no estuvimos muertos en vida? Yo estuve muerto en vida por más de una ocasión. Tenía una muerte espiritual bárbara. Yo era un ente que solo caminaba como los zombies nomás a buscar una dosis. Solo eso buscaba. Así como el zombie busca carne o busca sangre, busca cerebros, yo buscaba drogas. Igualito que zombie. Me despertaba a buscar drogas y me dormía buscando drogas. Y frustrado porque se me acababan las drogas. Pues ahora me despierto todos los días y lo primero que hago es decir gracias por un día más vivo. Y todas las noches me voy a acostar, le digo gracias por un día más de victoria. Ya no le digo por qué me tienes vivo. Ya no le digo, oye, si realmente existes, llévame. Porque tampoco me iba a llevar, porque no es cuando yo quiera. Eso también entendí, que yo no soy el dueño de mi vida, sino Dios es el dueño de mi vida. Que Él me dé libre albedrío para que yo tome mis decisiones, pero Él decide cuándo nazco y cuándo muero, y Él va a decidir hasta cuándo me tiene conmigo. Que yo puedo acelerar las cosas tal vez con mis malas decisiones, es cierto, pero eso no quiere Dios. Dios quiere darme paz, estabilidad, y quiere dar paz y estabilidad a mi entorno. Porque la paz mental no solo es para mí, sino también para mi entorno. Entonces, cuando yo les decía que tenemos que primero hacer las paces con Él, después de hacer las paces con nosotros, y para hacer las paces con nosotros, tenemos que entrar en un proceso de aceptación. Y para tener aceptación, tenemos que aprender a ser honestos. Algo que nunca hemos sido y algo que no nos ha gustado serlo. Porque siempre no nos gustó hacernos cargo de nuestros problemas.
Y siempre buscamos culpables de nuestros problemas. Y siempre buscamos excusas y buscamos pretextos. Y cuando yo quiero ser honesto, tengo que entender que no hay excusas, no hay justificaciones y no hay pretextos. Personalmente me fumé todas. Simplemente es así. Es que me recaí porque no aguanté el bache. ¿Bache de qué? Del maricón. Esto es así de fácil. Es así de fácil. Te recaíste porque eres un pobre marica. Que no quieres luchar con tu vida. Y aquí les habla una persona que tuvo recaída. Por si acaso. No es que me tiro a buenazo o a decir que es mi primer proceso. No. Yo sí he tenido recaída. Y como les digo, ¿por qué tuve recaída? Por desobediente. Simplemente por eso. Por desobediente a esa misericordia. Por desobediente a esa gracia. Por desobediente a principios espirituales. Por querer hacer lo que me da la gana. Porque me dijeron, no vayas por ahí mismo fui. No hagas esto, eso mismo hice. No te lleves con tal, por ahí mismo fui. Porque desde niño me gustó ser desobediente. ¿Por qué me gustaba ser desobediente? Ahora, ¿qué buscaba? Y como les digo, todo es un shampoo que tiene que irse arreglando. Porque cuando nosotros llegamos es un remolino enorme. Pero tenemos que aprender. Es como cuando el hilo está enredado. ¿Se han visto cuando se enreda un madejo de hilo, no es cierto? Puro nudo por acá, puro nudo por acá, puro nudo por acá. Pero con paciencia se desenreda y se hace un solo madejo. Así tenemos que llegar a vivir en nuestro proceso, a ir desenredando nudo por nudo desde nuestra infancia, porque desde ahí vienen los problemas. Diego, tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, quería. Vote. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego, analista en procesos de recuperación. Estábamos hablando de lo que es paz mental, me queda. Y en esta ocasión yo he venido ¿no? pensando mucho, culpándome sobre mis hijos, de que por mi culpa están mal, no les veo. Y me cuesta bastante perdonarme, ¿no? Me cuesta bastante perdonarme. Siempre me acuerdo cosas nuevas de que han venido pasando con ellos, ¿no? Y muchas veces lo comparto con compañeros. Trato de buscar ese alivio y como que no lo encuentro, ¿no? Y ahorita me dice que la paz mental, sobre la paz mental, y a veces no me siento bien, ¿no? Como les conversaba yo el otro día, Kevin, me siento bastante culpable porque no estoy con mis hijos, de que a veces pienso que, digo, voy a dejar que Dios haga su voluntad y que pase lo que tenga que pasar con mis hijos, si en un rato es de estar con la mamá o no. ¿Tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Confías en Dios? Sí. ¿De qué te preocupas? No, sí. Yo entiendo eso. Y ahorita la mente me juega bastante, ¿no? Y últimamente... Es que ese es el problema, ¿me entiendes? Es que tú mismo, Diego, tú mismo estás diciendo eso. Es que he venido pensando mucho en eso. ¿Por qué? Porque no te centras en tu realidad. Y tu realidad es el aquí y el ahora. O sea, les extraño a mis hijos, perfecto, valórales pues, loco. Porque ¿qué prefieres? ¿Que te vean tus hijos borrachos al lado de ellos? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que entrenarte para poder ser un buen padre. Porque a veces también es necesario separarse de algo para poder enfocarse en uno. El único momento en que vas a encontrar paz mental es cuando te desconectes del exterior. Ese es el único momento. Cuando tú quieras encontrar paz mental, tienes que desconectarte de la afuera para conectarte contigo mismo. No tengas miedo en tomarte un tiempo para dejar el mundo, para encontrarte a ti mismo. Es necesario encontrarse a uno mismo. Si tú no te encuentras, brother, podrás estar 6 meses, podrás estar 1 año, podrás estar en esta clínica, podrás estar en otra clínica, podrás salir a otra clínica, que vas a cometer la misma cagada.
Y ahí sí va a ser peor para tus hijos. Porque ahora tus hijos entienden que estás en un proceso por recuperarte. Ellos saben que estás bien. Solo tú y tu enfermedad. Porque nosotros tenemos pensamientos autodestructivos que nos hace creer que está mal. Nosotros ahorita podemos ver esto y vemos que el sol está sin estrellas, pero inmediatamente, puta, hoy noche va a caer un aguacerote. Y enseguida busco el otro extremo, porque no queremos darnos la oportunidad. Hay que aprender a romper esos esquemas mentales. Si es que tú no rompes esos esquemas mentales y no interiorizas bien, ¿tienes miedo de que tus hijos estén mal? ¿Qué piensas que les está pasando? No, o sea, más que eso es como que, como digo, me vengo bastante culpando de lo que le dije, de la vez que mi hijo me vio que estaba tomando, cómo le vi. Entonces, se me viene eso en la mente. Últimamente, o sea, he tenido esos sueños de que estoy nuevamente tomando con mujeres. Ajá. Y a veces digo, ¿cómo no? Les veo muchas veces en los sueños, no les veo a mis hijos, pero les veo a unos niños en una parte llorando. Les veo llorando a unos niños pequeños, les veo llorando. Es que no te dejes llevar mucho por los sueños. Los sueños muchas veces son nuestros miedos nada más. ¿Me entiendes? Los sueños no son reales. No quiere decir que lo que tú sueñas se va a dar. Brother, yo he soñado a veces en estar con Michelle Pfeiffer, loco. No se va a dar. ¿Me entiendes? O sea, vámonos a un extremo de esos hijos de madres. ¿Me entiendes? No se va a dar, loco, no se va a dar. Tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad. Y lo único que puedes hacer para que tus hijos estén bien, primerito, es ponerte bien tú. Porque por más que salgas y trates de ayudar, si tú no estás bien, no vas a poder ayudar. Un ciego no guía a otro ciego. Un ciego no guía a otro ciego. Y tus hijos saben que tú estás recuperándote. Tus hijos tienen esperanza, o no has visto esos videos que te mandan, o no has visto esas fotos que te mandan. Yo quisiera que les vean los sábados aquí en terapia familiar. Están bien, están mejor sin vos ahorita. Y no porque no hagas falta, sino porque ahorita vos estás recuperándote. Y cuando tú salgas te van a valorar mucho más. Y es por eso que el proceso de internamiento y el proceso en una clínica tiene que trabajarse con desprendimiento. Porque yo tengo que aprender a amarme yo, porque todavía no te amas y por ende no vas a poder dar amor a tus hijos, porque lamentablemente todavía no te aceptas. Y como tú mismo dices, todavía tengo mucha culpa. ¿Y qué estás haciendo para sacar esa culpa? Sentado ahí esperando que pase el tiempo. Eso no se hace así. Estás escribiendo, estás trabajando en esas culpas, estás identificando qué es lo que te está generando culpa, estás haciendo algo para tener un proceso de perdón. No. Entonces, ¿cómo quieres dar resultados si no haces nada por tu vida? ¿Sí me entiendes? Yo no puedo sentarme a esperar, loco. Yo tengo que accionar. El alivio llega, Diego. El alivio llega. Tarde o temprano llega. Pero merece de nuestro esfuerzo. Si es que yo no le meto huevos a esto, jamás voy a poder, loco. Si es que yo no me planto bien como varón o como mujercita bien puesta para las que nos están viendo. Si es que no me planto como un ser humano valiente, como un hijo de Dios. Porque también debo entender que si es que yo le tengo a Dios, no tengo por qué temer. ¿Qué dicen todos los días en la oración? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? Entonces, concédeme serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar, que no puedo cambiar. ¿Qué no puedes cambiar? No puedes cambiar tu pasado. No puedes cambiar las cosas que hiciste. Ya que te vio chupando tu hijo, ya te vio chupando, pues. Ahora depende de vos si quieres que te vuelva a seguir chupando.
si quieres que te vea otra vez chupando. O depende de vos, si de aquí puedes salir y decirle, hijito, estuve equivocado, eso no se hace y ahora por hoy soy una nueva persona y te doy el ejemplo, no bebiendo yo, para que no vuelvas a ver ese tipo de espectáculos. Es totalmente diferente. ¿Me entiendes? Valor para cambiar aquellas que sí puedo. ¿Qué puedes cambiar? Vos únicamente. No puedes cambiar nada más. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Discernir lo que está bien de lo que está mal. Eso es todo. Suena fácil, pero no es fácil. Es complicado. Es complicado, pero un viaje al interior se hace solo y sin maletas. ¿Me entiendes? A tu interior y a encontrar tu sanación, tienes que hacerlo solo tú, nadie más. Yo puedo apoyarte, el grupo puede apoyarte para darte ese refuerzo y para decirte, vamos, que tú puedes, y darte una sugerencia para que vayas sanando. Pero el único que va a sanar eres tú mismo, nadie más. La recuperación es personal, pero depende de la unidad. Pero es personal. ¿Algo más, Diego? ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, Esteban. En la presentación, ¿cómo puedo romper esa máscara? Que yo en mi momento utilizaba muchas máscaras afuera. Era otra persona, estaba con personas mayores, a estar con mis amigos. Luego era otra persona, estaba con mi familia. Y a otra persona está atendiendo a gente ajena, siempre tenía que presentar una cara sonriente. Y no sé yo, sin mostrarme tal cual era. Entonces, ese es el problema. ¿Desde dónde viene tu necesidad de aprobación? Eso es lo que tienes que encontrar. Porque cuando tú te empiezas a aceptar, ya no tienes por qué estar buscando aprobación del resto. ¿Me entiendes? Porque la máscara únicamente es justamente eso, es una coraza para yo no mostrarme tal y como soy. ¿Qué no aceptas de ti mismo que no quieres mostrar? Eso es lo que tienes que encontrar. ¿Y desde dónde viene? Ahora, anda a escribir, hijo, en qué escenarios nomás, qué máscaras tenías y en qué escenarios. Escribe primero eso, identifica todos los tipos de máscaras que tenías y en qué escenarios las usabas, y de ahí trabajamos. Sí, perfecto. A ver, Fabricio quiere decir algo. Sí, tenemos un usuario que le dice, para Diego, los niños están bien, no te preocupes, ellos están aquí conmigo. Te mandan muchos besos. Ve, tu familia te está viendo. Ahí está la respuesta de Dios, inmediata. Inmediata. Entonces, hacer las paces con Él es lo más importante. Hacer las paces con Él. Ahora hazles paces contigo. Eso es lo más importante, porque ya Dios ya te perdonó. Y ahí está la oportunidad. Ahí te están mostrando la oportunidad. Pues ahora date el chance vos de hacer las paces contigo. Acéptate, trabaja en ti, aprende a ser honesto contigo mismo. Ya no te enmascares, no te mientes, no te engañes. Tenemos una enfermedad que es insidiosa y que nos autoengaña, nos autoflagela, nos autosabotea, que le gusta tenernos en el piso. Pues no le demos chance. No le demos chance. Hagamos las paces con el enfermo que tengo adentro. Conózcanlo. Conózcanlo en cómo nos ataca. Conózcanlo en cómo nos jode la vida. Porque para mí la adicción es del demonio. Para mí la adicción es del diablo, es del mismo infierno. Y el diablo solo vino a una cosa: a matar, a robar y a destruir. Y mi enfermedad vino a matar, a robar y a destruir. Porque me mató a mí, mató a mi familia. Me robó a mí, me robó a mi familia. Y me destruyó a mí, me destruyó a mi familia. A eso vino mi enfermedad. Y a eso vino el demonio. Eso dice la Biblia, ¿no? No lo digo yo. Eso dice la palabra de Dios. Y no estamos hablando de religión ni nada de eso. Pero eso es la enfermedad de la adicción. Entonces, depende de nosotros. Si queremos dejar que la enfermedad nos siga matando, nos siga robando o nos destruya, o gracias a esta enfermedad podemos empezar a bendecirnos, podemos empezar a
superarnos, podemos empezar a evolucionar, podemos empezar a crecer. Y por ende, nuestra familia también va a empezar a evolucionar y a crecer. Tan solo con el hecho de que ya no consuman y que cambien de vida, su familia, por más que no esté a su lado, ya tiene paz mental. Porque empieza el proceso de cambio en ellos también. Porque ya no está el monstruo que está jodiendo. Porque ya no está el monstruo que está torturando. Porque ya no tienen que estar preocupados si estaré bien, si no estaré bien, si llegaré, si no llegaré, si me pasará algo, si no me pasará algo. ¿Cuántas veces tuvimos de esa manera a la familia? ¿Cuántas veces les tuvimos así paradas atrás de una ventana a nuestras madres, a nuestras esposas? ¿Cuántas veces les mentimos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces le dijiste a tu hijo que le ibas a ir a ver y no fuiste a verle por quedarte borracho? ¿No es cierto? Entonces, todas esas cosas hay que sanar. Porque tú lo que tú hiciste, yo ya lo hice, brother. Porque yo no te estoy señalando ni te estoy juzgando. Yo soy peor que vos. Pero también te demuestro hoy por hoy que se puede cambiar. También te estoy demostrando eso. Que también vengo del infierno que vos vienes. Y que también conozco ese infierno. Pero también sé cómo salir del infierno. Y ahorita te quiero ayudar a que salgas del infierno. Pero por más que yo te lance las sogas, si vos no te coges, jamás vas a salir, loco. El esfuerzo ya no es mío, el esfuerzo es tuyo. Eso es lo más importante. Coger las herramientas. Ahí está la respuesta de Dios. Tus hijos están bien. ¿Quién más? A ver. Ustedes pueden salir, no están solos. Bendición y gracias por la charla, muy bueno. ¿Se dan cuenta? No están solos. No están solos. Dios, si Dios con nosotros, no tenemos por qué tener miedo. Ya no tengamos miedo. Estamos seguros caminando con Él. Pero el trabajo en Dios no es fácil. Pero créanme que vienen un montón de oportunidades. Y vienen un montón de añadiduras. El programa de recuperación de 12 pasos nos dice, algo más será revelado. Y créanme que cuando ustedes empiezan a conocerse, empiezan a tener esa estabilidad emocional. Y aprenden a enfrentarse a la vida. Y aprenden a hacerle frente, porque tienen el despertar de conciencia, que no es más que el despertar espiritual que estamos buscando. Y la conciencia no es más que la misma voz de Dios hablada a mi cerebro, hablada a mi cabeza. Pero ahora, como ya me despierto, ya puedo hacerle caso y ya puedo tomar decisiones. El asunto es si quiero continuar dormido, porque hay mucha gente que conoce, pero quiere continuar dormido. Ese es el problema. Porque el programa nos invita a que seamos constantes. Y todo proceso de recuperación nos invita a que seamos constantes. No porque estamos acá, se acaba el internamiento, salen y ya empieza, y se acabó el proceso. No, el proceso es para todos los días. Porque todos los días yo tengo que ser una mejor persona y todos los días tengo que ir evolucionando. ¿Sí? ¿Alguien más? Perfecto, cerremos, muchachos. Cierre, por favor, cierre. Reverencia, compañeros. Amén. Siempre nos conformamos representando que solo no pudimos, pero justo lo estamos logrando de 24. La siguiente del medio representa que aquella lista que se encuentra en las calles a causa de la edición. Regálenme 5 segundos en voz de reverencia. De derecho al frente, compañeros. ¿Quién nos tiene y quién nos trajo aquí? Dios, concédeme